Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Nos volvemos a ver. Feliz sábado, hermano. Ayer le estaba diciendo a Pamela, porque me dice, estuve viendo la cartilla, ¿no? Sí, yo la. Entonces le digo, ¿qué te pareció? Y ya, críticas constructivas, ¿verdad? Ya me dijo. Y ya me vine y me le digo, miras cómo disfrutamos, Carlos y yo haciendo la cartilla, montones la disfrutamos. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, agradecerle a todos los televidentes y radioescuchas que nos sintonizan. Y de verdad, disfrutamos bastante llegar a este día sábado, en las primeras horas del día del Señor, estudiando su palabra. Todo lo que hicimos entre la semana fue estudiar la cartilla, una instrucción bíblica, en la cual hoy vamos a hacer un resumen, un resumen de 1 hora, para que usted mañana al ir a la iglesia, pues también comparta las enseñanzas que ha aprendido y que vamos a aprender todos. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy, Mari? Familias de fe. Familias de fe. Y eso, para que la gente que pues no tiene cartilla y nada de eso, ¿qué queremos decir con familias de fe? Y somos familias que creemos en Dios, que creemos en Cristo, que creemos en que Él dirige nuestras vidas, en que todo lo que hacemos lo hacemos pensando y preguntándole a Él si debemos hacerlo o no debemos hacerlo, si guiamos a nuestros hijos, nuestras finanzas y todo, lo más que podamos siguiendo un plan de Dios para nuestras vidas. Eso es una familia de fe. Confiamos y creemos en Él. Completamente. Completamente. No es fácil. Carlos, no es fácil. Sí, porque yo podría decir una familia de fe, bueno. Yo puedo tener mucha fe en cierta área, pero en otras me tambalea ciertas circunstancias. Ahora, no estamos diciendo que seamos una familia perfecta. Ajá. No, para nada. Es que ¿cuál es el meollo del asunto, Carlos? El meollo del asunto es que en el momento que venga la tempestad, que en el momento que venga el problema, no nos apartemos de Dios. Sigamos como Job. Sigamos a Dios. Ese es lo que debemos hacer. Eso es una familia de fe. Ok. Vamos con la siguiente diapositiva. Mari. Todas las familias se encuentran inmersas en un entorno cultural concreto. Este entorno cultural afecta de un modo u otro a nuestra comprensión y aceptación del Evangelio. ¿Cuántas de nuestras creencias o costumbres tienen una base cultural? ¿Qué debemos aceptar o rechazar de nuestra cultura? ¿Qué hacer cuando existen conflictos culturales entre distintos grupos de creyentes? ¿Cómo transmitir el Evangelio en una cultura que nos es extraña? El Evangelio y la cultura. Aceptar lo bueno, rechazar lo malo. Inmersión cultural. Cultura del Evangelio. Transmitir el Evangelio, extender el Evangelio. Qué difícil es, Carlos, la cultura. Qué difícil que es. Fíjate que en una oportunidad... Y tantos tópicos. En una oportunidad llegué a un restaurante a comer y tenían como unos guindajos de plástico así. Era un restaurante chino. Era cuando yo andaba comiendo en restaurantes chinos, ¿verdad? Y al llegar, entramos. Y yo agarré y abrí las guindajos esos y entramos al restaurante. La familia completa. ¿Qué torta? No nos quisieron atender. Porque tiene que hacer con reverencia. Porque es una forma de obligarlo a uno y todo adentro estaba lleno de budas. Llegamos, nos sentamos y no nos quisieron atender. Cuando me dice mi esposo, ¿qué hacemos? Y le digo, vámonos. Y digo yo, porque abrimos la cortina.
Se tiene que bajar. Bueno, Eso es, postrarse. y muchas veces a mí me dicen, es que eso es cultura. ¿Cuál cultura? Es adoración. Correcto. Exactamente. ¿Avanzamos? Avanzamos. Vamos a la siguiente imagen. ¿Por qué debo aceptar lo bueno, verdad? Ujú. ¿Verdad? Examinar todo, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Los judíos del primer siglo no podían entrar en casa de gentiles ni comer con ellos. Esto no tenía ninguna base bíblica. Era una creencia cultural. Dios tuvo que intervenir milagrosamente para eliminarla. Conforme al Evangelio se predicaba y era aceptado por grupos culturales diversos, se decidió no imponerles la cultura judía. Hechos 15. Debemos, por tanto, eliminar toda influencia cultural a la hora de predicar el Evangelio. Como familia y miembros de una comunidad, estamos inmersos en una cultura determinada. En esta cultura hay aspectos que armonizan con los principios bíblicos y debemos respetar e incluso potenciar. ¿Qué es eso, Mari? Potenciar o incluso respetar. Es muy difícil, Carlos, es muy difícil y te voy a hablar. Yo tengo un chat de mis excompañeras de colegio y cuando hicimos el chat ese, la administradora del grupo puso de primera entrada un mensaje que decía, les pido por favor no hacer comentarios religiosos, ni de fútbol, ni de política. Yo dije, perfecto. Entonces, como yo sé cuál es el problema, entonces yo le puse, espero que eso no sea unilateral. Claro, que son un solo sentido. ¿Verdad? Espero que eso, y que se cumpla para todos. Dicho y hecho. Empezaron que el rosario a la Virgen, que la novena a la Virgen del Carmen y a todas las vírgenes, que el Papa, que esto, que el otro. Bueno, María Elena sin hacer comentarios. Llegué a una reunión y entonces me vine y le dije a la administradora del grupo, estás administrando mal el grupo. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿qué pasó? Si usted dijo que eso era prohibido. Se lo dije, que era unilateral, ¿verdad? Porque si quiere que yo me ponga a poner todas las citas bíblicas en contra de todo eso que están publicando, ¿quiere que yo lo haga? O se me van a venir todas encima. No estás peleando conmigo, María Elena. No, no estoy peleando, estoy defendiendo mi posición. Claro. Le digo, si vale para uno, vale para todos. Mire, ¿usted cree que puso algo en contra de eso? Si ella es la primera que pone que el Padre Pío y que esto y que el otro y que aquí y que allá. Es muy difícil, Carlos, ir contra la cultura, porque eso es cultural. Ok, vamos con la comida. Ese es otro problema. Llegas a una casa o invitas a gente ay, mira, aquí te traje un patecito. Y viene hecho, pero es que yo no como cerdo. No, si lo único que le eché fue un poquitito de tocineta, nada más. Nada más. No, yo no como cerdo, Entonces lo ven a uno como animal raro. Llegas a un restaurante, pedís un plato, no quiero que me le echen nada de cerdo, no quiero cerdo. No hay forma. Que te quedan viendo como bicho raro. No como carne. Me gustan los vegetales. Se quedan viendo la comida como... Mari. ¿Y el vestido? Y entrar a bares, y en las fiestas, y el licor. Apliquemos a la iglesia. Pensemos a la iglesia y digamos algo en contra de la comida.
hay ciertos sectores que se van a levantar en contra Sí, de la claro, familia. claro. Hablemos de la persona que pasó al frente e iba tal vez con mal vestido, hombre o mujer, en una forma incorrecta al púlpito. Se fractura la iglesia, mitad sí, mitad no. Que habla unilateralmente. La iglesia se va a fracturar. Unos piensan de una forma, otros piensan en otro. Uno piensa que no debemos subir con el espíritu de profecía, otros sí debemos subir con el espíritu de profecía. Es muy difícil, es muy difícil. Carlos, yo lo decía en uno de los programas. Vea, cuando yo fui la primera vez a la iglesia adventista, a un culto, fue porque nos habían invitado a un seminario sobre Apocalipsis, Daniel. Y ahí nos hablaron del sábado y mi esposo me dijo, María Elena, el sábado es el día de Dios y yo quiero seguir yendo a la iglesia los sábados. Y le digo, ok. Pues un buen día me dijo, María Elena, mañana vamos a ir a la iglesia. Era un viernes. Y yo le dije, sí, está bien. Ay, mira, preciosa, iba llena, con cadena, con aretes, con minifalda y bien pinturrajeada. Según yo iba preciosa, ¿verdad? Y llego, ay, vieras, Carlos, yo deseaba meterme bajo el asiento. Las señoras se quedaban viéndome así, de arriba abajo. y arriba abajo, y se me quedaban así viendo la cadena y viendo los aretes y viéndome la cara, así la pintura, y yo me sentía que ni un perro, ¿verdad? Entonces, también volvemos a eso, ¿cuándo sí y cuándo no? Porque si yo llegué por primera vez, yo no sabía que yo no tenía que ir presentada así. Y tampoco las miradas acusadoras y Escudriñadoras, acusadoras. y son agujas que te clavan. Sí. Hay dos pasajes que más o menos estamos viendo ahí en la pantalla, en la lámina. Vemos a Pedro, mate y come. Sí. Y vemos a Pablo cuando entró aquel montón de ídolos y que fue a hablar sobre aquel que es el desconocido. el desconocido, el Dios desconocido. Hay que ser muy estratégico, y muy cuerdo. Ir con el Espíritu del Señor, hombres de fe. Hay que ir con la fe en Cristo, de poder recuperar a las personas que andan en un espíritu incorrecto. Sí. Entonces, Pablo no llegó a acusar, sino vio el entorno y dice, wow, la escritura o el entorno cultural me dice que yo no puedo estar en estos lugares, pero Jesús lo hizo. Pablo dice, voy a hablarte a aquel, el desconocido, ese Dios desconocido, y agarró el entorno para poderle predicar y salvar a todos los que estaban a su alrededor. Y Pedro, por su enseñanza judía, Pedro pues también tuvo que adaptarse a lo que el Señor le estaba diciendo. Mate, come. Pedro creía que era alimentación. No era alimentación. Era que ya se había abierto ese gran... Lo que era impuro, Dios lo purificó. Yo ya lo he purificado. Entonces, pero no eran los animales que se iban a comer. Sí, porque los judíos llamaban inmundos inmundos a todo lo que no era judío. A todo lo que no era judío era inmundo. Era un perro, era una piedra. Pero el Señor le dice, no, Pedro, no es así. Es con amor. Es con amor. Y esto es abierto. Vaya y enseña. Y Pedro va y enseña. No sé. Y Carlitos, hasta ocurre división familiar. Claro. La división familiar, porque te invitan a de una hermana, un hermano, un tío, un primo, qué sé yo, un hijo, y lo primero que te ponen es cerdo a comer. Entonces, no puedes comer eso. Y la gente no lo entiende. No lo entiende. Y cree que lo están ofendiendo también al que hizo la fiesta. Entonces, a veces es mejor evitar. Sí. Cuando hay un conflicto y sabemos cómo es la familia, y entonces es mejor evitar esos lugares, porque sabemos que va a haber cerdo, sabemos que va a ser el sábado, entonces mejor evitar licor por donde sea. Entonces
¿Podemos compartir en familia? Sí, claro, podemos compartir Ujú. una cena bonita, que sepamos que la cena pues está tratada como nosotros queremos y ojalá pues no levantar como dicen roncha. Sí, mira, yo tengo una nuera que es celíaca. ¿Y eso qué es? El celíaca es que no aceptan el gluten, el cuerpo lo rechaza. Ok. Carlitos, Imagínate. ¿usted cree que yo le voy a poner a ella algo de comer con No trigo? puede, No no puede, puedo, no es se en puede. contra de su integridad física. Claro. No debo hacerlo. Bueno, entonces a mí, esa misma nuera me preguntó a mí que por qué yo no comía cerdo, que eso era por religión. Entonces, si yo no puedo ir en contra de la integridad física de ella no puede venir en contra de mi integridad espiritual. Claro. Entonces ahí hay un choque, un roce entre culturas. Cultural. ¿Qué debemos aceptar y qué no debemos aceptar? Qué tremendo. Sigamos, Mari, ¿te parece? Sigamos, sí. Siguiente. Cuando las costumbres de la gente no entran en conflicto con la ley de Dios, ustedes pueden conformarse con ellas. Si los obreros no actúan así, no solamente estorbarán su propio trabajo, sino que pondrán obstáculos en el camino de aquellos por quienes trabajan y les impedirán que acepten la verdad. Amén. ¿Mm? Ayer estaba viendo en la televisión, volviendo al cerdo, una muchacha que le salió un tumor en la cabeza. Entonces, ya los médicos todos preocupados y de todo, ya se le biopsia y hacerle un montón de cosas, y era un gusano encapsulado en el cerebro que se estaba comiendo esa parte del cerebro. ¿Y dónde se adquirió? El cerdo. La gente Así no es. entiende que hay una bacteria que se llama triquinosis. ¿Triquinosis? No. Triquina. No sé. Sí, la triquinosis. Esa bacteria se aloja en las articulaciones y duele mucho, parece que como artritis, y también se aloja en el cerebro. En unos casos, como el que son detectados antes de, pero si no el cerebro se agusana. Claro. Incluso puede salir por la nariz, por las orejas, por los ojos y por la boca. Cuando los comes, gusanos. cuando comes pescado crudo también. También. Cuando comes pescado crudo. Entonces, volvemos a leer la imagen. Cuando las costumbres de la gente no entran en conflicto con la ley de Dios, ustedes pueden conformarse a ellas. Si los obreros no actúan así, no solamente estorbarán su propio trabajo, sino que pondrán obstáculos en el camino de aquellos por quienes trabajan y les impedirán que acepten la verdad. Imagínense a Pedro renunciando a lo que el Señor estaba diciendo. Sí, no digo igual. Iba a poner un obstáculo. Pablo, pues también iba a hacer un obstáculo si él no predicaba de ese desconocido, de esa cultura desconocida. Son obstáculos que el mismo tiene que ser un hombre de mucha fe o un hombre de fe para ir educando a su familia para que forme una familia de fe donde todo, hermano, pero es que todo tiene que ser pedido al Señor. Usted va al súper y el Señor, estas naranjas serán buenas para mí, estas uvas, estas verduras, este alimento será bueno. La ropa, Vestimenta. la vestimenta también. Señor, ¿será bueno que este traje sea el mío? ¿Será correcto en el largo que yo use, que no deteriore mi salud? Todo eso hay que pedirse al Señor. La idea es que todo lo que el Señor te provea, también usted le pida consejo para usted adquirir las cosas de primera necesidad, pero con la dirección divina. ¿Es así, María? Sí, así tiene que ser. Así debe ser. Puedo hacer lo que me da la gana, pero no todo lo que hago me conviene. Correcto. Y ir en contra de la corriente es muy difícil.
es muy difícil. Cuesta un montón. Demasiado difícil. Sobre todo con nuestros hijos. Oh. Ahora estamos hablando afuera de cámaras, que es difícil. Los jóvenes de hoy, pues... Están muy influenciados, Carlito. Sí, muy bombardeados y ya lo decía la hermana Elena de White, que teníamos que sacar de las instituciones nuestros hijos y irnos retirando a lugares más alejados donde la tecnología no los absorba ni los consuma. Y eso está sucediendo a nivel mundial, que la tecnología y las redes sociales están bombardeando tanto a nuestros hijos que muchos estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo y eso es tremendo. ¿Seguimos, Mari? Sigamos. Próxima imagen. Rechazar lo malo. Labán le contestó. Eso está en Génesis 29-26. Labán le contestó: las costumbres en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Opa, ¿eso le pasó a quién? A Jacob. A Jacob. ¿Por qué será así? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Jacob quería casarse con Raquel. Pero estaba la hermana mayor, Lea. Uh-huh. Entonces, él era un tramposo, ¿verdad, Jacob? Y le pagaron con la misma moneda. Se la aplicaron, ¿no? Dicen ahora los muchachos. Le pagaron con la misma moneda. Aplicaron. Entonces, el suegro lo engañó. Uh-huh. Yo me imagino que él debía estar bien tragueadito. Porque, diga, usted le van Jacob, a meter gato por liebre. Jacob. Uh-huh. Jacob. Usted le van a Ya meter gato por liebre. Vino. Ayer en Cabel le dado mucho vino. Ya estaba mucho vino. Sí, y ahí vio a Lea y la conoció. Sí. Imagínese al día siguiente el susto que se debe haber llevado, ¿verdad? Claro. Porque él quería la otra. ¿Ah? Y fue así que trabajó por ella. Y trabajó otros 7 años por ella. Pero ya había que respetar la cultura. Sí, ahí vamos a lo que dice ahora. Ajá. Adelante, María. El código Hammurabi especificaba que una esposa estéril podía dar una de sus esclavas a su esposo y a sus hijos. Los hijos se consideraban de la esposa. Sarai usó esa costumbre de su tiempo para justificar una conducta contraria a la voluntad divina. Aunque algunas costumbres culturales fueron toleradas por Dios por algún tiempo, como la poligamia, otras fueron totalmente rechazadas, como la adoración a los ídolos. Por mucho que la cultura influye en nuestros días, debemos rechazar categóricamente aquello que comprometa nuestra fe. Si una costumbre cultural menosprecia a cualquier grupo en función de su género, etnia, clase social, discapacidad, edad u otros, debe ser completamente rechazada. Hablemos un poquito de Sara. Uh-huh. Ahorita vamos a aclarar esa parte final porque final. Está más, más complicada. Es un poco complicada. Sara era estéril, no podía tener hijos. Entonces él le permitió a Abraham que fuera a Agar, ¿verdad? Uh-huh. Agar. Dicen que el hijo era como si fuera de ella. Dicen que para parir, la concubina se acostaba encima de la esposa. De la esposa. Y paría. Y era encima de ella. Era como si Sara hubiera parido uh-huh. a Ismael. Y el hijo pasaba a ser de la estéril. Uh-huh. Imagínense lo que fue para Agar eso. Imagínense lo que fue para Sarai. Imagínense lo que fue para Abraham. Tremendo. Es tremendo. Pero eso fue algo que era fuera del plan de Dios. Que el Señor, que el Señor no permitía. No aprobaba. Ellos lo hicieron por el código ese que había de Hammurabi y por toda la costumbre cultural de la zona. Ah. Pero a lo último vamos a ver que el Señor le dice, no es ese hijo, es de Sara y tu persona el que voy a bendecir, no a Ismael. Es el hijo de la libre, no el hijo de la esclava. De la esclava. Eso es una palabra sumamente dura para una mamá y para un hijo. Imagínate, metí la mano. No, hombre, pero se alejaron del plan de Dios y siguieron su propio estorbaron, plan. Claro. Y atrasaron un montón de situaciones y hasta hoy, Mari,
¿Qué conflictos hay entre esos pueblos? hasta la actualidad. Tremendo. Bueno, son costumbres culturales que fueron adoptadas y no debieron haber sido adoptadas. Entonces, por mucho que la cultura influya en nuestras vidas, debemos rechazar categóricamente a aquellos que comprometan nuestra fe. Ajá. Ahí estaba comprometiendo la fe de Abraham, Ajá. que tenían que Dios le iba a suministrar el Claro. hijo a través de Sara. Que era un pedido que Sara y Abraham habían hecho a Jehová. Años antes. Y Jehová le iba a contestar, pero en el tiempo del Señor, no en el tiempo de Sara ni Abraham. Ni de Abraham. Era el tiempo del Señor y el Señor sabía cuándo tenía que dárselo. Ujú. Si una costumbre cultural, vamos a aclarar esto, si una costumbre cultural menosprecia a cualquier grupo en confusión de su género, etnia, clase social, discapacidad, edad u otro, debe ser completamente rechazada. Entonces te pregunto, Carlos, ¿qué pasa con el homosexualismo y el lesbianismo y ese movimiento? ¿Debemos rechazarla? Dice ahí, si una costumbre cultural menosprecia a cualquier grupo en función de un género, etnia, clase social, discapacidad, edad u otro, debe ser completamente rechazada. Según lo que estamos viendo, hay que rechazar. Hay que rechazar. Porque van en contra de las escrituras, en contra totalmente de lo que el Señor estableció como familia, en lo que me estaba preguntando, Mari. Pero debemos rechazar por etnia, por la raza. No, es por la situación de la familia. La familia. Que el Señor estableció un núcleo, hombre, mujer, hijos. No hombre, mujer, mujer o mujer. Por la clase social debemos rechazar a alguien. No, Por la discapacidad. tampoco. Por la edad. Tampoco. No. Esas cosas. Lo que vaya, ¿qué es lo que debemos rechazar? Lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos rechazar. Y en este caso que me estaba preguntando, eso se llama aberración. Eso es una aberración porque yo quiero y pataleo, no, yo quiero eso porque quiero hacer eso, aún en contra de su propia vida. Porque él quiere tener un hombre a su lado siendo un hombre. Porque le gustan los hombres. O las mujeres. O las mujeres en su caso. Pero eso la Biblia lo describe como aberración. Y eso no va a ningún lugar. No. Siguiente. Ok, vamos con la siguiente imagen. Mati, si quiere aquí vamos por las 6. Si quiere vamos a ir a una pausa musical. Ok, Vamos a una perfecto. pausa y ya volvemos. ¡Feliz sábado! Amén. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Que tengan todos un feliz sábado en cualquier parte de la tierra, en cualquier parte de Costa Rica. Somos Laicos en Acción. Y aparte de esto, quería informarles y si tienen algún comentario, pues ahí en la parte de abajo pueden escribirnos al Facebook o también al 8464-1111. Podemos hablar ya más personalmente a través del WhatsApp, si gustan. Creo que la línea para la parte internacional es 506, el área 506
8464-1111 por aquellos que quieran participar a través de WhatsApp o a través de una comunicación más fluida, o los comentarios abajo en la página de Laicos en Acción. Mari, Bueno, gracias por mantener su sintonía también. Vamos a continuar con la siguiente imagen, inmersión cultural. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. La Biblia contiene historias de personajes como Abraham, Ruth, Esther o Daniel y sus amigos que fueron drásticamente arrancados de su cultura y colocados en un ambiente cultural completamente distinto. En la actualidad estos cambios son cada vez más frecuentes, generan ansiedad y afectan a nuestra vida familiar e incluso nuestra vida espiritual. qué tremendo eso. Las promesas bíblicas, la confianza en Dios y el apoyo de nuestra familia y amigos pueden ayudarnos en estas circunstancias. Debemos aprender a adaptarnos a una nueva cultura, aceptando lo bueno y rechazando lo malo. Para ello debemos depender de la oración y la conducta del Espíritu Santo. Es tremendo, Mari. Yo imagino a Abraham, pues su cultura, incluso yo lo saca De su tierra. de su tierra, de su parentela, pues no se pierde. Sí, sí. Porque estaba en un entorno totalmente idólatra. Recordemos que él vivía en Ur de los en Caldeos. Ur de los Caldeos, que es donde posteriormente llegó a ser Babilonia. Correcto. Y era un pueblo idólatra 100%. Claro. Entonces él no debía estar ahí y Dios lo saca de ahí para protección de él y protección de su familia y para cumplir el plan que tenía para él. Ruth, Ruth también, la moabita, la moabita, no era ni el pueblo de Dios. ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué le dijo a la suegra? Tu Dios será mi Dios. Mi pueblo y tu Dios mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y Por el Esther? testimonio que le ha dado. Sí, claro. Y Esther, Esther, qué tremendo el Esther. para Esther fue terrible porque Sí. ella llegó a reinar a Fue la- un lugar que no era de ella, en medio de un montón de gente Machista. mundanal, por decirlo así, ¿verdad? Daniel, Daniel tuvo que salir, y eran niños cuando tuvieron que abandonar a sus papás para irse. adolescentes, en la Eran- época más duras, en la adolescencia. Sí, Y era una cultura babilónica donde básicamente le iban a imponer toda la cultura de Babilonia. ¿Y cómo se mantuvieron? Lo más impresionante es que esos cuatro entornos siempre dependieron completamente de Dios. Veamos el caso de Daniel. Daniel le dijo al rey que le diera tiempo, pero no fue para ir a buscar quién le asesoraba, no. Fueron a ponerse en las rodillas para pedirle dirección al Dios del cielo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Y Dios, viendo eso, pues le dio el don de la profecía, de ser un profeta. ¿y José? ¿Ah? ¿Y José? ¿Y José? ¿Qué más, José? O sea, José fue intachable, un hombre ¿Y íntegro. cómo tuvo que dejar a su familia también? Fue arrebatado igual, fue arrebatado. arrebatado. Más bien, lo iban a matar. Sí. Sus propios hermanos lo iban a matar. Fue que Rubén intervino y dice, no, echémoslo en una cisterna ahí, pero ¿cómo vamos a tener sangre en nuestras misma sangre en nuestras manos? Pero ya él estaba ejecutado, ya iban a matarlo y pasó un montón de situaciones que si no hubiera estado agarrado de la mano del Señor, este hombre, José, no hubiera sido el segundo en Egipto, después de Faraón. Igual que Daniel, que llegó a ser de los principales de Babilonia Y en los dos reinos, en los dos reinos. en Babilonia y los medos y persas. Sí, Impresionante. sí. Todo esto le genera, como dice aquí, ansiedad. Afectan a nuestra vida familiar, incluso a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay culturalmente, hay influencias que son muy fuertes, demasiado fuertes. Correcto. Yo tengo un hijo que vive en Estados Unidos y está rodeado de mexicanos. Y usted sabe lo que toman los mexicanos.
Y vieras que yo he tenido que orar fuertemente por mi hijo y he tenido que hablarle a él y de todo, porque por lo general los alcohólicos son personas que si usted no toma cuando estando conmigo, usted no puede ser mi amigo. Y entonces te insisten y te insisten y te insisten. Toma un traguito, no, nada más. O sea, maricón, Sí. sea llorón, Sí. sea esto, sea lo otro. Y es muy fuerte mantenerse uno incólume. Después estuvo en una universidad donde la droga era El boom de todos los días. de todos los días. Para mantenerse para él también es difícil. Si querés ser aceptado en la comunidad estudiantil, ¿verdad? Lógicamente que siempre hay grupos que se unen, unos los que sí, los que no, pero es muy fuerte. Y como dice aquí, tienen que tener, primero que todo afectan la vida familiar, incluso la vida espiritual, pero tienen que tener el apoyo de la familia y de los amigos para que los ayuden en estas circunstancias. Sí. Y adaptarnos a la nueva cultura, aceptando lo bueno y rechazando lo malo. Correcto. Siguiente, Mari. Transmitiendo el Evangelio. Eso está en Juan, el Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los fundadores de un movimiento tienen un enorme compromiso con las creencias. En una o dos generaciones, muchos pierden de vista los principios detrás de los valores. Poco a poco, los hábitos se convierten en tradiciones. Con el tiempo, resultan difícil separar las costumbres de los principios. Aunque es nuestro deber transmitir nuestra creencia a nuestros hijos, no debemos olvidar que Dios no tiene nietos, solo hijos. La fe no es un rasgo genético que se pueda transmitir a la siguiente generación. Cada uno debe vivir una experiencia personal con el Salvador para convertirse en un hijo de Dios. Así es como debe ser. Viéndolo de la imagen anterior, se me acaba de ocurrir, Carlos, el pensar que nosotros somos extranjeros en esta tierra, estamos de paso en esta tierra. Correcto. Y que entonces, al estar en esta tierra, debemos rechazar lo malo y adoptar lo bueno. Y para eso tenemos el Evangelio. Porque el Evangelio es el que nos indica, Poder de Dios. es el poder de Dios que nos indica cómo debemos comportarnos, qué debemos aceptar, qué debemos rechazar, que Él es nuestra guía y Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén, amén, amén. Y para eso está la transmisión del Evangelio. Dice, ¿por qué? Porque a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, no de Dios. Tremendo. Ujú. ¿Seguimos, Mari? Dice, aunque nuestro deber es transmitir nuestra creencia a nuestros hijos, es nuestro deber. Pero ¿qué es lo que pasa? Les guste o no les guste. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como mamá, Carlitos? Cada vez que puedo, van cuñitas, 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 cuñitas. Ah, no es que la palabra de Dios dice tal cosa. Sí, es que la palabra de Dios dice tal cosa. Ah, es que la palabra de Dios dice. Tanto va el cántaro al agua que por algún lado rompe. Porque yo digo ahí, en cualquier momento, Ahí, la semilla brota. la semilla brota. Exactamente. Dice, fe no es un rasgo genético, no se hereda de los padres a los hijos. No debemos olvidar que eso es algo importantísimo. Carlos, mi hijo es mío, mi hija es mi hija, nadie me la puede quitar, nadie me lo puede quitar. Y como es mi hija, yo soy su papá y usted tiene que hacer lo que yo digo. Y no le estamos dando la oportunidad a Dios que la De forme. corregir. Sí,
Eso es lo que estamos hablando ahora al principio. Ya Mari me está contestando. Me está No, contestando yo y me no, está, yo Dios no. me está utilizando para contestarme. Y sí, tiene toda la razón. A veces uno quiere corregir a nuestros hijos a lo que uno quiere porque le da temor. Sí, sí. Le da temor lo que vaya a suceder. Pero sí, hay que confiar completamente en el Señor. Por eso se llama fe. Sí. Es la convicción de lo que no se ve. Un día de estos llegó un muchacho y el hijo se le había ido de la casa. Supuestamente se le había ido, porque al final de cuentas dice que era una broma, ¿verdad? El chiquillo le había hecho al papá. Imagínense cómo se puso este señor, lívido. Mira, no se le veían los labios. Y me dice, uy, ¿qué hago? Entonces ya ahí entró María Elena, ¿verdad? Entonces yo le decía a él, dígale, yo sé que algún día usted se tiene que ir de la casa. Usted algún día se va a tener que ir, pero en este momento no es el conveniente. Primero tiene que prepararse, primero tiene que estudiar, primero tiene que aprender a mantenerse solo, a velar por usted mismo. Cuando usted llegue ese momento, adiós, Chao. chao. Es más, ni lo voy a detener, más bien Lo vamos a echar. lo empujo para que se vaya. Lo empujo para que se vaya. ¿Por qué, Carlitos? Porque no es el momento. ¿Qué le digo yo a mis nietas? Yo sé que en algún momento usted va a tener sexo. No se apresure, tenga paz, espérese. Cuando usted esté preparada, cuando usted esté consciente de lo que está haciendo, búsquese un muchacho conveniente, se casa y ya puede tener el sexo. Y ¿Para viven qué felices. se va a poner a tener sexo antes de? Sí. Como dice mi esposo, es buscar lo que no se ha perdido. No se vale. Es correcto. Y eso los hijos. Entonces, ¿cómo debemos hablarle? Con la palabra. Con Correcto. la palabra. Porque lo que yo le pueda decir es palabrería. Al final de cuentas, la palabra de Dios da crecimiento, redarguye, corrige, liberta. Entonces, ¿son mis hijos? No, no son mis hijos, son hijos de Dios. Y uno tiene que ver lo que Dios va a hacer en ellos. Un día yo le decía a mi sobrina, usted la va a ver como Dios quiere que ella va a ser. Denle la oportunidad a Dios de que la corrija. Carlitos, hay que darle la oportunidad a Dios que corrija a nuestros hijos. Cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Cuesta mucho, pero hay que hacerlo. No es fácil. Siguiente, Mari. Siguiente. Sigamos. Extender el Evangelio. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que tenemos que presentar a Dios. Mire, tenemos que presentar a Dios como Dios, a Cristo como Dios, a Cristo como hombre, a Cristo como creador, a Cristo como solucionador de los problemas, a Cristo como el hacedor del plan de mi vida, A Cristo como un todo. a Cristo como un todo. Las familias cristianas son llamadas a experimentar juntas el poder del Evangelio y a compartirlo en cualquier cultura en la que vivan. Debemos ser voceros apasionados del Evangelio de salvación y buscar la unidad y la armonía. Juan, si quiere ahora lo leemos, 17, 20, 23. Estar dispuestos incluso a arriesgar nuestras vidas por nuestras creencias. Apocalipsis 12, 11, ahorita lo leemos también. Podemos tropezar al intentar transmitir nuestra fe dentro de una cultura particular. Sin embargo, Dios sabe cómo introducir su reino en cada contexto cultural. Si cooperamos con Él, siempre nos guiará mediante su palabra y su espíritu. Juan 17. 17, 20 al 23. Dice así: y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
para que seamos perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado como también a mí me has amado. Amén, amén. Él quiere, como Dios, Él es uno, con Cristo es uno con el Padre, así quiere que nosotros seamos uno con Él. Amén. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bendición. Hasta la muerte. Los mártires, ¿verdad? Los mártires. Los mártires, buscando la verdad, perecieron. Transmitiendo la verdad, perecieron. ¿Habrán mártires todavía? ¿Faltarán mártires todavía? Solo Dios lo sabe. Ujú. Solo Dios lo sabe. Pero sí hay que mantener la palabra del Señor pura, así como la hemos trazado, y que seamos uno, pero en Jesús, no en un sistema corrupto, un sistema que trata de unir para desechar las escrituras, para darse por la parte cultural. Estamos hablando de cultura, vamos por la parte cultural, y eso que se convirtió en una tradición, ponerlo como un dogma, ponerlo como un dogma en su vida, que usted ejecute eso a través de un dogma. Y no, primero están las palabras del Señor, que te va a abrir la mente, te va a abrir el corazón, y te va a guiar a la verdad. Aunque duela, pero te va a guiar a la verdad. Y cerramos con el texto final, Mari. Uh-huh. Dice, no existe ninguna persona, ninguna nación que sea perfecta en toda costumbre o pensamiento. Uno debe aprender del otro. De allí que Dios desea que las diferentes nacionalidades se fusionen en discernimiento, sean una en propósito. Si el hermano italiano, el hermano francés y el hermano alemán tratan de ser semejantes a él, Jesús, afirmarán sus pies sobre el mismo fundamento de verdad. El mismo espíritu que mora en uno, morará en el otro. Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Los exhorto, hermanos y hermanas, a no levantar un muro de separación entre las distintas nacionalidades. Por el contrario, procuren derribarlo donde quiera exista. Debemos esforzarnos por estar todos en la armonía que es en Jesús, trabajando o por el único objetivo, la salvación de nuestros semejantes. Debemos procurar, Carlitos, tratar de que la gente que no se conoce de la palabra de Dios la llegue a conocer. Debemos de tratar de esclarecer también las diferentes ideologías que se han sacado de un versículo en la palabra y han creado toda una doctrina sobre eso que al final de cuentas va en contra de la verdad. Debemos esclarecer todo eso. Uno de ellos es el sábado, en donde la gente, la mayor parte de la gente piensa que el domingo es el día del Señor. ¿Sí? Y nosotros debemos esclarecer que no es el domingo, que es el sábado. Lógicamente que no va a haber mucha aceptación hacia uno y hasta lo apartan. Y es doloroso que lo aparten a uno de la familia o que lleguen y le digan a una persona, no le haga caso porque ella la va a cambiar. Le van a lavar el coco. Le va a lavar el coco. Son cosas muy duras, muy fuertes que uno tiene que sobrellevar. Sí. Bueno, Mari, un comentario final para ya cerrar. Uh-huh. Adelante. No, el comentario final. El comentario final. ¿Sí? El comentario final es que no debemos dejarnos arrastrar por la cultura, por el qué dirán, por las costumbres, por las tradiciones. Eso no debemos permitirlo. Si nos apartan de Dios. Si un ejemplo cultural es bien,
Por ejemplo, cada etnia tiene sus características. Por ejemplo, nosotros vemos a los asiáticos, que son gente muy inteligente, muy trabajadora, muy organizada, muy disciplinada. Eso lo debemos aprender. Pero que coman ratón y que coman culebra y que coman un montón de cosas, eso no lo debemos adoptar. Porque va en contra de la palabra de Dios. Porque va en contra de la palabra de Dios. Que adoremos a los ídolos que ellos tienen, tampoco. Así, por ejemplo, en Europa, los ingleses son sumamente estrictos en sus normas, debemos aceptarlo. Igual que los alemanes son unas personas muy inteligentes y muy capaces también. Disciplinados casi. Disciplinados. Todo eso debemos aprenderlo, pero las cosas que nos aparten de Dios no las debemos aprender. Un último comentario sería, antes del diluvio éramos solamente un idioma. Sí. Todos teníamos un mismo hablar. No, antes del diluvio no, antes de la confusión de las lenguas. Sí, perdón. Teníamos solamente un idioma. Éramos uno. Y así como se empezó, así se va a terminar. Solamente uno en Cristo. Uno, pero como un solo pueblo que traza la Escritura en su mente y en su corazón, permitiéndole a Dios ejecutar sus actos en nuestras vidas. Así es. Y para el bien de la humanidad. Somos Laicos en Acción, un nuevo estudio o repaso de la cartilla hemos ejecutado al día de hoy. Esperemos que mañana a las 9:45, a las 9, a las 8:45 estén, entrando o llegando a las iglesias. Los que tenemos cultos en nuestras casas también, pues que sea de bendición, que sea de mucho aprendizaje y que el Señor Jesucristo sea el que guíe tu boca, que guíe tu mente a prepararnos para el pronto regreso del Señor Jesucristo. A Él la honra y la gloria. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, Manny. Sin Él nada podemos hacer. Lo único que hacemos es desparramar. ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones y que tengan una excelente semana. Amén.